mandíbulas de 2 metros, mordedura capaz de triturar el acero de un submarino, el depredador alfa de la historia del planeta, y la certeza científica de que nadaba junto a los humanos hace solo unos instantes. Bienvenidos al episodio 1. El megalodón. La ciencia te dirá que este titán de 20 metros se extinguió de forma absoluta hace 3 millones de años. Sin embargo, en 1875, la expedición científica del barco Challenger dragó el fondo del océano Pacífico y desenterró dientes de megalodón, cuya datación arrojó una cifra de apenas 11.000 años de antigüedad. Que un monstruo prehistórico muera antes de la aparición del hombre es lo normal, pero que haya compartido el océano con los primeros humanos modernos de la edad de hielo destruye toda nuestra falsa seguridad. Hoy entras al mar creyendo que el peligro es un tiburón blanco de 4 metros, ignorando por completo que el verdadero dueño del océano estuvo aquí ayer por la mañana. La comunidad biológica intentó sepultar el informe original para evitar el colapso de sus teorías, pero no fue un error de calibración en los laboratorios, no fue un fósil viejo movido por las corrientes, no fue un engaño de los marineros. Los dientes estaban cubiertos por una capa de dióxido de manganeso tan delgada que demuestra que dejaron de masticar carne hace prácticamente nada. Imagina por un segundo que el megalodón jamás sufrió una extinción masiva, y si solo bajó un piso más en la estructura del océano. ¿Qué pasa si la falta de alimento en la superficie lo obligó a adaptarse para cazar en la absoluta e inexplorada oscuridad de las fosas abisales? Su desaparición de la superficie no fue un accidente evolutivo. Los registros Ball, enero, antiguos describen poblaciones enteras de cetáceos mutilados a profundidades donde ningún depredador conocido puede respirar. El monstruo no murió. Fue desplazado hacia el fondo por el ruido mecánico y la actividad de nuestros barcos, y se escondió de nosotros. El encuentro del navío Rachel Cohen en 1918, las lecturas de sonar de la Marina en los años 60, los ataques actuales a cables de fibra óptica en el fondo marino. El patrón de esta nueva serie es implacable. El 95% del océano sigue completamente inexplorado, y lo que llamamos mitos de pescadores son solo colisiones con el pasado. Si algo tan gigante sobrevive en las profundidades, ¿cómo es que no lo detectamos? O quizás si lo hacemos con micrófonos. En el episodio 2, te voy a mostrar el audio que el gobierno de los Estados Unidos captó en el abismo y que es tan descomunal que hace ver al megalodón como un simple pez. Guarda este video para que el algoritmo te entregue la continuación y sígueme antes de que decidas volver a pisar la playa. Grabado a 5.000 kilómetros de distancia, detectado por micrófonos militares de la Guerra Fría, un estallido ultrasónico con la firma acústica de un ser vivo y una potencia que desafía las leyes de la biología. Bienvenidos al episodio 2, esto es The Bloop. En el verano del 97, los sensores submarinos de la agencia gubernamental NOAA registraron un ruido de ultra baja frecuencia, un rugido sónico tan descomunal que fue captado de forma simultánea por micrófonos separados por miles de kilómetros de agua. Por ejemplo, la ballena azul, el animal más grande de la Tierra, se comunica a 3.000 kilómetros. Pero que este sonido llegara a 5.000 kilómetros es imposible. Hoy navegamos en buques de acero, creyendo que dominamos el mar, ignorando que bajo el casco resuena una voz capaz de colapsar tus pulmones con solo una vibración. La versión oficial intentó calmar las aguas de inmediato, pero no fue un submarino nuclear, no fue un volcán submarino, no fue una distorsión técnica del equipo. La firma gráfica reveló una variación de frecuencia orgánica, idéntica a la modulación que usan los seres vivos, pero a una escala geométrica que la ciencia no puede explicar. ¿Y si el sonido no se originó al azar? El punto exacto de origen del bloop cae casi milimétricamente sobre las coordenadas geográficas que el escritor H.P. Lovecraft usó en sus relatos de los años 20. Para ubicar a R'lyeh, la ciudad sumergida del monstruo Cthulhu. Como demonios, sabía un autor de ficción 70 años antes lo que dormía exactamente en ese pedazo de abismo. La rectificación de los científicos no fue un accidente de investigación. La NOAA cambió su postura oficial, atribuyendo el ruido al crujido de un iceberg glaciar, cerrando el caso sin confirmarlo jamás de forma definitiva. Decidieron apagar el debate público justo cuando los hidrófonos del Pacífico empezaron a registrar picos de respuesta idénticos desde otras fosas. Silenciaron los micrófonos. El megalodón que sobrevivió a la extinción. El rugido del 97 que sacudió el planeta. El silencio cómplice de las agencias marítimas. El patrón de la red abisal avanza. Si hay algo allá abajo generando ese sonido, tendría que ser infinitamente más grande que cualquier criatura conocida,
O quizás ya conocemos una. Ese sonido no fue un iceberg, tenía cuerdas vocales. En el episodio 3, bajaremos a las coordenadas exactas de esa transmisión para analizar los encuentros de la Marina, con la entidad biológica que los antiguos llamaban el Kraken. Guarda este video ahora mismo para mantenerte en la frecuencia. Y sígueme porque el abismo ya despertó. Pirata durante siglos, una realidad científica documentada hace apenas 2 décadas, y marcas de ventosas en la piel de ballenas que multiplican por 10 el tamaño de cualquier criatura conocida por la ciencia actual. Bienvenidos al episodio 3, esto es el Kraken. Durante generaciones, la zoología oficial ridiculizó las historias de monstruos con tentáculos capaces de arrastrar barcos al fondo. Todo cambió en el año 2004, cuando un equipo científico japonés filmó por primera vez en la historia a un calamar gigante vivo en su hábitat natural, convirtiendo la mitología en realidad forense en un solo parpadeo. Los biólogos marinos se enfrentan hoy a un dato imposible. Se han capturado cachalotes con cicatrices de batallas en el abismo que muestran marcas de ventosas de 50 centímetros de diámetro. El calamar gigante más grande registrado tiene ventosas de máximo 5 centímetros. Algo 10 veces más descomunal está allá abajo, y la ciencia ni siquiera tiene un nombre para ponerle. Los escépticos afirman que las heridas crecen a medida que la ballena se desarrolla, pero no es un estiramiento de tejido muerto. No son mordeduras de tiburones prehistóricos. No es el ataque de un pulpo común. Los patrones de desgarro en la carne de los cetáceos confirman la presión hidráulica de un depredador con tentáculos, de más de 60 metros de longitud operando en la más absoluta penumbra. Y si estos monstruos no nadan al azar en la inmensidad del océano, ¿qué tal si el Kraken y el origen del sonido Bloop comparten el mismo sector geográfico porque están confinados en una zona específica? ¿Por qué los submarinos militares de la Guerra Fría regresaban a base con sus sistemas de sonar aplastados por fuerzas biológicas que la Marina clasificó como alto secreto? Su permanencia en las fosas más profundas del planeta no es un accidente migratorio. Los mapas de navegación militar revelan que los ataques más violentos de estas criaturas no ocurren en mar abierto, sino exactamente sobre las coordenadas donde los sonares navales detectan anomalías geográficas que la naturaleza es incapaz de esculpir. No están cazando, están patrullando el perímetro. El megalodón, que bajó de piso para sobrevivir. El rugido del Bloop, que sacudió los hidrófonos en el 97. Los guardianes de tentáculos que custodian el abismo. El patrón de la red abisal se vuelve más nítido y perturbador. Si los monstruos son reales, ¿qué más lo es? Los sonares militares han detectado estructuras en el fondo que no pueden ser naturales. Estas criaturas no son monstruos errantes, son los guardianes de algo que está enterrado. En el episodio 4, viajaremos a Japón para abrir las puertas de la ciudad sumergida de Yonaguni, el lugar que estas bestias llevan milenios protegiendo. Guarda este video ahora mismo, para que el algoritmo te mantenga en la frecuencia. Y sígueme antes de que la marea ángulos perfectos de 90 grados, escaleras talladas en roca sólida bajo el agua, estructuras monumentales a 700 metros de profundidad y una línea de tiempo que la ciencia prefiere ignorar para no tener que reescribir toda nuestra historia. Bienvenidos al episodio 4. Esto es el monumento de Yonaguni. En 1986, un buzo descubrió frente a las costas de Japón una serie de megalitos y plataformas escalonadas perfectamente geométricas. Un enigma que lleva décadas dividiendo a los mejores geólogos del mundo entre sí. ¿Es un capricho de la naturaleza o la obra de una civilización perdida? Que el mar se trague un puerto a pocos metros de la orilla es normal. En cambio, que en 2001 oceanógrafos detectaran estructuras frente a Cuba, a 700 metros de profundidad, que parecen pirámides, es imposible. Para que esa megaestructura hubiera estado en tierra firme, el nivel del mar tuvo que haber bajado 700 metros hace 50.000 años, antes de que el ser humano moderno supiera construir una pared. La arqueología insiste en que todo es resultado de la erosión del agua, pero no son fracturas naturales de la roca, no es una alucinación visual de los buzos, no es un error de lectura de los radares. Estamos ante los cimientos inundados de una infraestructura global masiva que fue sumergida de golpe por un cataclismo hidrográfico que la geología oficial intenta maquillar. Y si las criaturas colosales que analizamos en los capítulos anteriores no están nadando al azar, ¿qué pasa si el Kraken y el megalodón no son simples animales, sino los centinelas biológicos colocados para custodiar los restos de estas capitales inundadas? ¿De qué o de quién están protegiendo las ruinas del fondo del mar? El hundimiento de estas metrópolis no fue un accidente climático lento. El análisis del lecho marino
demuestra que la corteza se fracturó de forma quirúrgica y simultánea, abriendo fosas abisales que succionaron el agua de la superficie y colapsaron continentes enteros en cuestión de horas. Alguien hundió la civilización anterior y borró el mapa para reiniciar el planeta desde cero. El depredador alfa, que migró al abismo, el rugido sónico que despertó los hidrófonos en el 97, los guardianes de 60 metros que patrullan el perímetro y las pirámides enterradas a 700 metros bajo el agua. El patrón de la red abisal nos está llevando al centro del circuito. Si civilizaciones enteras vivieron donde hoy hay océano, algo las destruyó. Y hay una zona del océano donde los barcos y aviones siguen desapareciendo sin explicación hoy en día, justo encima de cráteres del tamaño de ciudades. En el episodio 5, entraremos al vórtice energético más peligroso del mundo, el Triángulo de las Bermudas, la zona de camuflaje que oculta el resto de la superestructura. Guarda este video ahora mismo, para que el algoritmo te entregue la siguiente parte. Y sígueme antes de que la marea suba. Barcos que desaparecen en minuto, radios que se quedan en silencio, y una zona del Atlántico que durante décadas fue convertida en leyenda. Bienvenidos al episodio 5, el Triángulo de las Bermudas. La verdad incómoda es esta. La NOAA dice que no existe evidencia de que en el triángulo ocurran desapariciones misteriosas, con más frecuencia que en cualquier otra zona grande y muy transitada del océano. Lo que sí existe ahí es una mezcla peligrosa de tráfico marítimo, tormentas, errores humanos y corrientes brutales como el Gulf Stream. Y aún así, el fondo del mar sí guarda cosas reales que parecen sacadas de una pesadilla. En márgenes continentales de todo el mundo se han documentado cold seeps, emisiones de metano y depresiones del lecho marino, llamadas pockmarks. En algunos casos, esas estructuras forman cráteres submarinos o zonas de fuga de gas. No son portales, no son maldiciones, pero sí son una señal de que el océano no es estático. El fondo se fractura, libera gas y cambia la estabilidad del entorno. Y cuando hay burbujas y corrientes suficientes, la flotabilidad puede verse afectada. La amenaza real no es la magia, sino la física. No necesitas inventar monstruos para sentir miedo. El bloop ya no se interpreta como una criatura abisal, sino como un icequake. El ruido fue real, y el megalodón también fue real, pero la evidencia fósil sitúa su extinción hace millones de años. Lo que dejó fue una sombra enorme en la historia evolutiva de los depredadores oceánicos. Y si el triángulo, el bloop, los cráteres submarinos y el eco de antiguas megafaunas no fueran una sola maldición, sino distintas pistas de un mismo océano extremo que todavía no entendemos del todo. Quizá no hay fantasmas, quizá hay corrientes, gas, ruido, presión y una geología que sigue activa bajo nuestros mapas. El Triángulo de las Bermudas no necesita magia para ser aterrador. Basta con un océano que aún no terminamos de explorar. En el siguiente episodio vamos a unir las piezas: Megalodón, Bloop, ruinas hundidas, Pockmarks y el mito del Crockett, pero desde una hipótesis mucho más inquietante y mucho más difícil de descartar. Guarda esta serie antes de que se pierda en el feed y sígueme para el desenlace. 5 misterios inconexos, una sola superestructura biológica e industrial bajo el agua. El patrón se ha cerrado. Y la verdad no es que el océano esté vacío, es que nosotros somos los únicos fuera del agua. Bienvenidos al desenlace de nuestra serie. Durante 5 capítulos hemos desarmado los misterios más esquivos del mar, pero al cruzar las coordenadas científicas del Pacífico Sur, las fosas de Japón, el Caribe y el Atlántico Norte, descubrimos el dato definitivo: las anomalías acústicas. Los depredadores gigantes y los cráteres de succión coinciden milimétricamente con los límites geográficos de la red de trincheras más profunda del planeta. Que el mar contenga especies raras es normal, sin embargo que un sistema de fosas submarinas opere con la sincronización y la respuesta defensiva de un sistema inmunológico global es intrigante. Hoy compras un boleto de crucero o te metes a nadar a la playa creyendo que estás en un parque de diversiones natural, ignorando que estás flotando sobre el techo de una entidad consciente. El discurso oficial te obligará a ver el mapa como simple agua, pero no son monstruos nadando al azar, no son mitos de marineros borrachos, no son caprichos geológicos del fondo. El océano es un ecosistema unificado y vivo. El bloop es su sistema de comunicación a larga distancia. El megalodón y el Crockett son sus anticuerpos biológicos para mantenernos a raya en la superficie. Yonaguni son sus terminales antiguas y los cráteres de las Bermudas son sus válvulas de escape térmico. Aquí viene el verdadero vacío existencial. ¿Y si la masa de agua del planeta no llegó aquí por accidente cósmico? ¿Qué pasa si el océano es una inteligencia que nos tolera solo mientras nuestras naves
no bajen lo suficiente como para interferir. Que no hayamos mapeado más que el 5% del fondo marino no es un accidente. Las señales acústicas militares demuestran que cada vez que enviamos sondas autónomas de alta presión a explorar las fosas más profundas, los sistemas sufren interferencias biológicas o cortes térmicos inmediatos. El abismo está cerrando las compuertas desde adentro. No nos falta tecnología para bajar. Ellos nos están prohibiendo la entrada. El depredador alfa que custodia el perímetro, el rugido sónico que coordina las fosas, los guardianes de 60 metros que aplastan submarinos, las metrópolis sepultadas bajo el fango, las chimeneas de metano que borran barcos en segundos. La red abisal está completamente activa. No son misterios separados, son las pruebas de que la Tierra nunca ha sido de los humanos. La Tierra tiene 4.500 millones de años. Los humanos llevamos apenas 300.000. El océano lleva 3.800 millones de años evolucionando en la oscuridad sin que nadie lo vea. ¿Quién crees que tiene más historia? He dejado la investigación completa y el mapa de la red abisal en la lista de reproducción de mi perfil. Guarda esta serie antes de que baje la marea y la borren de la red. Compártela con alguien que ame el mar y sígueme. La serie ha terminado, pero el abismo nunca duerme.